mi nombre es Magda Han, soy economista de formación y he transitado en todos estos temas sobre el desarrollo y particularmente cómo funcionaría pública el atender los temas de derechos humanos que hoy se fusionan, tienen una convergencia que nos toca efectivamente atender, vigilar y en ocasiones hacer recomendaciones para su cabal cumplimiento. El tema de los derechos humanos y el desarrollo tiene que ver efectivamente de la promoción de las capacidades humanas para el pleno ejercicio de nuestros derechos. La primera cuestión es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y por otro lado hablamos de desarrollo, ¿no? Particularmente cuando en los países se habla de desarrollo. De hecho, recientemente, el viernes creo, estuvo acá la representación de la ONU con trabajos con el señor gobernador y con todas las instancias gubernamentales para lo que ahora se habla de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Antes, objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, y esto que tiene que ver también y cómo se mastica con el tema de los derechos humanos. Bueno, pues es que en principio primero es un marco conceptual. Hablar de desarrollo en general como que tenemos una preconcepción, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los bienes y servicios, etcétera, que en general una persona, si estamos de acuerdo, tiene acceso para tener los mínimos de bienestar que están hasta establecidos a nivel internacional? Tenemos ya hasta como ¿cuál es la línea de la pobreza, ¿no? Y estar por abajo implica estar por abajo del índice de desarrollo humano. Entonces, eso implica verdaderamente el acceso efectivamente y al control, ojo, de una serie de recursos que permite de alguna manera poder ver cuáles son las condiciones de la población. Pero por otro lado, tenemos nosotros que ver cómo empezó, y ustedes en eso seguramente son mucho más avesados que yo, sobre el concepto de derechos humanos. Quizás en un principio aparecen como dos visiones, sí estamos de acuerdo, separadas, que llega un momento en que una no puede ser posible sin los mínimos, digamos, básicos que establece la otra, ¿no? Pero además, hoy, establecidos en convenciones internacionales en donde México es signatario y por lo tanto debemos de estar abocados a potenciar efectivamente las capacidades de las personas para el ejercicio pleno de sus derechos. Eso es un principio mínimo sobre el cual podemos nosotros entender estas dos vertientes. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, si en principio eran marcos conceptuales distintos, llega un momento en que de alguna manera tienen que ver ambos porque básicamente significa asegurar las libertades básicas de las personas. Pensábamos en dos seres humanas en un momento dado, sí, pero estamos hablando sobre todo de que somos sujetos de derecho, ¿sí? Es el centro del proceso realmente del desarrollo. No implica únicamente el acceso a los bienes y a los servicios, sino va más allá en la construcción precisamente de la persona, ¿sí? Adelante. Y en esto tenemos nosotros que ver también estas distinciones sobre las cuales sí me gustaría mucho que tengan presente, sobre todo porque ya de una manera concreta más adelante me gustaría también señalar en donde ustedes seguramente tienen en ocasiones muchas quejas. A mí me tocó vivirlo de alguna manera como secretaria de Planeación y luego secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que es precisamente a partir de este trienio. No se olviden que la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal establece efectivamente las defensorías en todos los municipios. Ojo, pero siento
es una opinión muy particular que no acaba como de cuajar exactamente para qué sirven esas defensorías. ¿Es interna, es externa, es ante qué, ante la acción del Estado o ante la acción de cualquier elemento que pueda agraviar cualquier derecho de las personas? Pero ahorita si quieren lo manejamos más y me gustaría también su opinión a partir de las experiencias que ustedes han tenido y de alguna manera los casos que de alguna manera a mí me tocó enfrentar, ¿no? Por una parte, entonces, tenemos las necesidades, ¿sí? Que si las vemos como un principio axiológico, pues bueno, las necesidades son las que se cubren o se satisfacen, ¿sí? Estamos de acuerdo, no implican necesariamente deberes y las necesidades no siempre son universales, a diferencia de los derechos, ojo, ¿no? Las necesidades se satisfacen a través de estrategias de resultados, o sea, sirvió, no sirvió, etcétera, se cubrió la necesidad o no. Un ejemplo es que una población tenga agua entubada, porque decimos agua potable, aunque no necesariamente sea agua potable, es entubada, ¿no? Sí, la caridad y la solidaridad pueden satisfacer a las necesidades, no siempre como obligación del Estado, ¿no? Luego, en el caso de los derechos, ojo, los derechos se ejercen y creo que es mucho de los principios que la población, la ciudadanía como tal, cada vez reclama más, ¿sí? Los derechos implican, por otra parte, un deber correspondiente, es decir, la ciudadanía es de allá para acá, ¿no? Es decir, básicamente también el significado de lo que representa ser la ciudadanía. Y los derechos humanos siempre son universales, ¿sí? El derecho a la vida, la libertad, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Se realizan con atención a resultados, pero también al proceso para esto, ¿sí? Y la caridad y la solidaridad no reflejan verdaderamente deberes y creo que por ahí a veces puede haber realmente un problema, ¿no? Si nosotros como en el caso de ustedes, sí, que son funcionarias y funcionarios públicos, es decir, el funcionariado estatal, parte del funcionariado estatal, ¿qué tanto hay realmente este principio ético de la reflexión de cada acción que llevamos, efectivamente, qué efecto puede tener sobre los otros, sobre la ciudadanía, es decir, el término realmente de la otredad? Y sí me voy a atrever a compartirles de que como secretaria de planeación, si yo pensaba que ciertos espacios necesitaban agua, pisos firmes, cuartos para la disminución de las agresiones hacia las mujeres y a las niñas, ¿sí? Yo pensaba cada vez que iba a mi casa, ¿sí? ¿Qué derecho tenía yo para llegar a mi casa y tener agua limpia, tener una cama limpia, un espacio seguro? ¿Y por qué habían otros espacios en donde habían niñas, niños, habían familias completas que en un momento dado no tenían a eso, el acceso efectivamente y lo que implicaba en violación precisamente de sus derechos por el hecho precisamente de estar en condiciones de pobreza y de marginación? Adelante, por favor. Bueno, esto nos lleva efectivamente a algo que ustedes seguramente constantemente ven, ¿no? Quienes atienden los derechos humanos han aprendido, hemos aprendido efectivamente que hay una clasificación desde los derechos de primera generación, ¿sí? Los derechos civiles o individuales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el honor y a la intimidad. Y luego vienen esos derechos, ¿sí?, de segunda generación. Si se dan cuenta, en estos primeros derechos, como nos concebíamos precisamente como personas, en realidad no aparecía esta otra parte, digamos, de concreción de esa interpretación que implicaba el desarrollo. Desde la ciencia económica, por ejemplo, el desarrollo y dentro de las diferentes concepciones hasta muy temprano, hasta hace
realmente pocas décadas. Yo creo que esto en realidad toma mayor fuerza a finales de los 70 y sobre todo los 80 y para adelante. Las teorías en realidad no incorporan, ¿sí?, esta visión realmente integral que implica los derechos humanos. Es decir, se veía el desarrollo dentro de las diferentes concepciones. Para América Latina, por ejemplo, entender por qué América Latina no se desarrollaba como el primer mundo, incluso pues conceptualizaciones de si son correctas o no, de tercer mundo, de países en desarrollo, etcétera. Y hay escuelas muy fuertes que incluso existen en la actualidad todavía, como es la Comisión Económica para América Latina, y cómo concebir el desarrollo bajo una perspectiva latinoamericana, por ejemplo. Pero es hasta muy reciente realmente que se incorpora dentro de los derechos humanos también el derecho al desarrollo, y a veces como que no terminamos de entender efectivamente qué significa esa parte del derecho al desarrollo. Entonces, estos derechos de segunda generación que incorporan esos derechos económicos y sociales es a trabajar en condiciones dignas. Hoy ya lo vemos, lo escuchamos de una manera más frecuente, ¿sí? El descanso diario, semanal y el espacio al derecho a las vacaciones, o sea, al espacio de la recreación de la persona. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que fíjense que a veces el lenguaje también, así como por ejemplo el empoderamiento que se tomó en el caso del feminismo, del empowerment, en el caso también cuando nosotros escuchamos ocio y podemos hablar de qué hacemos en nuestro tiempo de ocio, generalmente en nuestra cabecita lo concebimos como haraganería, como flojera, etcétera, ¿no? En inglés hay una palabra que lo menciona muy bien sin tanta connotación, que es leisure, que su traducción es ocio, es decir, es el tiempo de descanso y de recuperación de las capacidades para en un momento dado estar en las condiciones adecuadas para desempeñarte como persona en los otros ámbitos. ¿Sí? Entonces, para que vean ahí cómo está. Y en esa parte de los derechos de segunda generación, ahí todavía no aparece, si se dan cuenta, el derecho al desarrollo es hasta la tercera generación, en donde fíjense que hay una concepción muy clara también que le antecede el principio de qué, de solidaridad. Y en el principio de solidaridad, pues evidentemente está el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. ¿Y qué implica el derecho al desarrollo? ¿Sí? El derecho a un ambiente sano. Y si se dan cuenta, son temas muy contemporáneos como cambio climático, ¿sí? Estamos de acuerdo, es decir, ¿quiénes son eh, las personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando tenemos situaciones de emergencia? Y el derecho al patrimonio común. ¿Se dan cuenta? Dentro de esta secuencia, ¿en qué momento realmente empezamos a hablar del derecho al desarrollo como un derecho humano? ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, sobre todo cuando Amartya Sen, el economista que de alguna manera pone mucho el enfoque en este sentido, a entender el desarrollo precisamente como una ampliación de las oportunidades, es decir, de nuestras libertades. Yo no puedo tener acceso a la libertad nada más por el hecho de poder expresarme. Si no tengo las necesidades básicas de alguna manera cubiertas, básicas que son la alimentación, el derecho a la educación, sí estamos de acuerdo que esas son fundamentales. Entonces, oportunidades reales de que gozan las personas. Entonces, centrar la atención sobre esas libertades que es mi capacidad de discernir, de decisión, etcétera, ante una cantidad de opciones, de decisiones que sea efectivamente mi derecho a decidir. Entonces, son libertades humanas, contrasta con las concepciones más estrictas de desarrollo, que implicaba realmente el bienestar como el hecho de tener,
Sí, estamos de acuerdo, es decir, tengo una casa, tengo un posgrado, tengo un automóvil, es decir, consumo esto. eh, Ojo, y esto es muy importante porque la concepción liberal, de alguna manera, y no voy acá de alguna manera meter como temas polémicos políticos, pero sí el liberalismo de alguna manera puso el centro de los elementos, digamos, pero para el desarrollo de las primeras elementos de derechos humanos. Es decir, yo tengo la libertad hasta para morirme de hambre. Es decir, que tanto a mí dejarme en libertad me permite verdaderamente enfrentar efectivamente esas decisiones en igualdad de condiciones para que yo pueda tener un pleno ejercicio de mis derechos. Bueno, entonces, más estrictas de desarrollo, como lo que identifica el crecimiento del Producto Interno Bruto o con el aumento de la renta individual. ¿Se dan cuenta? Si crecemos, estamos bien porque es una riqueza que hay que distribuir. Y por otro lado, sí estamos de acuerdo, si no hay renta, no hay ingreso, entonces no hay bienestar. Yo creo que eso ahorita está bastante cuestionado. Creo que a veces la propia naturaleza, por ejemplo, nos pone un freno como el hecho del coronavirus. Hay una fuerte preocupación que tanto puede haber una contracción de la economía china y por lo tanto de la economía mundial y qué tanto puede haber una recesión en el mundo, a lo mejor no llegar a una recesión, pero sí a una caída del crecimiento mundial, pero siempre nos concebimos en términos que si dejamos de crecer, entonces dejamos de tener. Ese es el asunto básico también, es decir, ¿qué tanto podemos dejar de cubrir realmente los mínimos básicos para no bajar en ese índice de desarrollo humano? La siguiente, por favor, sí. Y esto se los comento porque a lo largo de mi trayectoria yo he tenido muchísima oportunidad, una maravillosa oportunidad de trabajar con las cooperativas, con varias cooperativas muy exitosas hasta la fecha, que son excelentes productores, muy exitosos a nivel internacional, que han introducido incluso algunos temas de desarrollo de las mujeres, de sus compañeras cafetaleras, ¿sí? Sin embargo, hay un elemento fundamental que yo les suelo comentar y se los voy a comentar también de una manera chusca, como a veces lo hago, sobre todo con ellos, ¿sí? Es decirle, es que está muy bien de que a los güeritos les vendan café orgánico, libre de pesticidas, sí, estamos de acuerdo, de comercio supuestamente justo, etcétera. Pero ¿qué tanto llevamos también esta producción orgánica sana que ponemos en el mercado internacional atrás de nuestra casa? Sí, estamos de acuerdo con la gallina, con lo que comemos, porque puede haber cierto excedente que en lugar que sea para beneficio de la familia en otros términos, pues se incluye en un incremento, por ejemplo, en la comida chatarra, que no lleva realmente a un mayor bienestar, o qué tanto se visibiliza, por ejemplo, la educación de las niñas, particularmente en las comunidades cafetaleras. Yo vengo, por cierto, de una de ellas. Ayer estuve, cuando veo, y pues les mando un saludote muy grande, y yo quiero mucho Tapachula, San Cristóbal, a los compañeros que están allá. Entonces, yo creo que ustedes como visitadores pues tienen la oportunidad de recorrer el estado y ver de esto de lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Qué implica verdaderamente la violación de los derechos humanos, pero desde una perspectiva también diferente? Bueno, creo que Motocintla no está por ahí, pero como en la radio. Saludos a Motocintla. El propósito básico del desarrollo, entonces, es cómo ampliamos las oportunidades, ¿sí? Cómo creamos un ambiente favorable para que las personas puedan vivir, ojo, de una vida saludable y creativa. ¿Y qué verdaderamente significa saludable y creativa? Sí, estamos de acuerdo. Es decir, incluso hoy dentro de las teorías del desarrollo se pone en el centro verdaderamente la discusión que no era crecer por crecer, sino básicamente el término de la felicidad. Sí, estamos de acuerdo, como un elemento fundamental a lograr. Y a mí me parece que ustedes, como
defensorías que existen de derechos humanos, creo que eso es lo que finalmente persiguen, fíjense. Persiguen efectivamente la felicidad, no únicamente de manera personal, sino que pueden lograr un estado de bienestar, sí estamos de acuerdo, de tranquilidad para esas personas que en un momento dado se sienten vulneradas, agredidas, violentadas en sus derechos humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y relacionadas con el desarrollo en la construcción de capacidades? Es decir, todas esas alternativas que las personas puedan ser o hacer en la vida, si estamos de acuerdo, a través efectivamente del empoderamiento. Y hablo de empoderamiento no del control del poder, porque eso también se ha distorsionado mucho, ¿no? Sino en cuanto a la posibilidad que las personas puedan andar en la vida, si estamos de acuerdo, con más allá de los mínimos, pero sin depender necesariamente de otra persona o necesariamente de las decisiones del Estado. Eso es verdaderamente el desarrollo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso existe realmente en otras latitudes del mundo, verdaderamente que sí lo existe, ¿no? O sea, verdaderamente sí se puede andar, pero pues sí, son economías, son países donde la contribución de la ciudadanía también es muy fuerte. Ese es el otro tema también, ¿no? Es decir, que yo sea ciudadana implica que si camino en la calle, yo me tengo que hacer cargo de las mujeres, de los hombres, es decir, no tengo por qué no estar atenta de qué pasa en mi entorno, pero por otro lado, esperaría que también el entorno se haga cargo de mí. Creo que en ese sentido, sí estamos de acuerdo, nos falta mucho. Eso es muy visible, por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, en donde la solidaridad, que es un elemento que les he estado marcando mucho, la cooperación a veces son capacidades que, bueno, no capacidades, son como ciertos aspectos cuando hablamos a lo mejor de valores, o sea, ya también en ocasiones no me gusta mucho insistir en el tema de los valores porque también como que los tenemos muy manoseaditos, si estamos de acuerdo, sino hablar efectivamente de qué soy capaz de dar, de pensar, de alguna manera de reflexionar con respecto a la autoridad, es decir, a los otros y a las otras, ¿no? La siguiente. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que pensar en cuál es el estándar de vida digno para participar en la vida de la comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones disponibles y cuáles no? Muchas oportunidades en la vida quedan verdaderamente inaccesibles, ¿sí? Ahorita, hoy en esta contemporaneidad y los niveles de violencia que estamos viviendo, definitivamente tiene que ver con estas reflexiones, es decir, sobre todo para el segmento de toda esta parte de la juventud, el tener, el ser, etcétera, y ojo, los que hemos estado y venimos efectivamente del medio rural, ¿sí? Y conocemos de alguna manera la marginación y conocemos de alguna manera las condiciones de pobreza, hay una cuestión que es bien importante. Nos fijamos tanto en que tengan zapatos, que tengan escuela, que tengan acceso a estos bienes materiales, etcétera, para que estén bien. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué creen? Que esto que les estoy hablando de los espacios de recreación, porque no hay espacio más igualitario que los espacios públicos. Ojo, eso implica efectivamente los parques. Sí soy de las que dice que hay que apostarle a las luminarias, espacios en donde la ciudadanía convive, porque ahí es donde nos vemos, no como clases sociales, sino como iguales, el padre, la madre, los niños, las niñas, sí estamos de acuerdo, en un espacio en donde media el juego, la convivencia, etcétera. Un día dense una vuelta, por ejemplo, a espacios públicos donde la gente está corriendo, haciendo ejercicio, o las personas están, las mamás, los papás, ojalá fueran también mucho más papás, llevaran
a los hijos, a las niñas, y esa convivencia crea una fortaleza de solidaridad y me parece que esos espacios han sido sustituidos básicamente porque por los celulares. Entonces yo tengo que tener un celular, aunque para ello haya que robarlo, ¿no? O sea, los economistas hablamos mucho en términos de que las personas nos movemos a través de incentivos y pueden haber incentivos muy fuertes que pueden ser positivos, pero hay también incentivos perversos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esos pueden permear, pues si lo están oyendo todos los días también, ¿qué esperarían ustedes de reacciones, no? Entonces, hay 3 aspectos sobre los cuales hoy los adolescentes y la juventud tienen precisamente de esparcimiento. ¿Y saben cuál es? El alcohol y las drogas, los celulares o cualquier otro medio, porque bueno, entrar a un ciber también cuesta. ¿Y qué cree? Y el sexo. Sí, estamos de acuerdo. Y los 3, pues súper atractivos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y además, pues nos asusta mucho ahorita la forma en que se violenta los derechos humanos de las niñas y de los niños. Y de verdad que yo hasta lloro cada vez que sé de una violación de una niña que con una consecuencia, sí estamos de acuerdo, de un embarazo, que hoy estamos teniendo embarazos de niñas de 10 años, 11, 12, 13 años, cuando deberían de estar jugando, cuando deberían de ser protegidas, sí estamos de acuerdo, y también los niños protegidos precisamente en sus derechos elementales, en sus derechos humanos elementales, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. La meta, por lo tanto, es cómo fortalecemos esas capacidades, les decía, ¿sí? ¿Cómo hacemos para expandir las oportunidades? Y por otra parte, construir un entorno social que proteja de las peores privaciones, asegurando las necesidades básicas, pero ojo, teniendo un concepto diferente de qué significan esas necesidades básicas. Yo me quiero imaginar, no soy experta, no soy abogada, que ustedes o psicóloga, creo que no sé exactamente, básicamente la mayor parte de ustedes como visitadores y visitadoras, qué formación tienen, pero supongo que hay toda una formación en términos de cómo atender todas estas situaciones. Pero yo si algo les tengo que decir es, no podemos perder de vista esto, seguramente tienen que documentar, etcétera, todo este aspecto y pues sí tienen una seria limitación. ¿Por qué? Porque ustedes llegan al punto únicamente de hacer básicamente las observaciones, sí estamos de acuerdo, pero no tienen un carácter verdaderamente ya de sanción. Al menos ahorita me platican si hay una parte de sanción, entonces ustedes me platican y me dicen cómo ya puede llegar hasta la sanción cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque creo que otro aspecto muy importante que reclama hoy la ciudadanía es justamente la impunidad. Para algunos análisis, la referencia es la incidencia continúa básicamente, ¿por qué? Porque no hay una sanción, ¿sí? O si hay una sanción establecida en un código penal, civil, etcétera, pero la ejecución verdaderamente no se lleva a cabo. Bueno, estos son aspectos de los que se discuten actualmente, ¿no? Entonces, un aspecto sobre todo importante que tienen siempre que tener presente es el respeto precisamente de las libertades y las capacidades que el desarrollo puede crear. Es decir, por ejemplo, un niño violentado permanentemente está comprobado que va a tener niveles de desarrollo, incluso personal, por abajo, ¿sí? Intelectual, físico, etcétera, por abajo del normal que tiene la población, los niños de su edad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hoy hay una cuestión que duele muchísimo, que la alimentación, por ejemplo, ¿sí?
la mala alimentación, es decir, la desnutrición, lo que trae también es un desarrollo, ¿sí? Por abajo de lo normal de la edad, de las diferentes edades de la niñez, que después se van traduciendo precisamente en problemas de aprendizaje, en problemas escolares, en problemas, es decir, en ese momento le estamos prácticamente coartando la libertad a un individuo, ¿no? Es decir, de tajo, casi en la niñez. Adelante, por favor. Entonces, sí, los portadores de los derechos, acuérdense que pueden ser individuos o pueden ser grupos, ¿sí? Y de las obligaciones, el Estado, ¿sí? Respetar, garantizar y proteger. Yo creo que ustedes eso se lo saben de muchísimo. Y actores no estatales, ¿no? Acuérdense también que hoy hay bastantes organizaciones de la sociedad civil, específicamente donde su tema es precisamente trabajar con, se acercan a ustedes, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a veces hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Y ¿qué es la labor más importante? Insistiría, ¿cómo desarrollamos verdaderamente esas capacidades en los individuos para reivindicar y ejercer sus derechos y responsabilidades? Desarrollo de las capacidades, sistemas del Estado u otros actores no estatales para cumplir con sus obligaciones. A veces, por ejemplo, en temas elementales de bienes públicos que son obligación del Estado de brindarlos, ¿sí? Puede pasar de una queja hacia ustedes, eso me tocó a mí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o el siguiente paso, que déjenme decirles que como que no lo han descubierto mucho, pero cuando lo descubran, los ayuntamientos tendrán serios problemas, es el amparo, ¿eh? El amparo por el derecho a tener agua, sí estamos de acuerdo, a tener luminarias, a tener una pavimentación, sí, y perdón que lo diga de esta manera, y no hay poder humano que un ayuntamiento se pueda quitar porque es un derecho, ¿sí? Los ayuntamientos pueden argumentar que no tienen los suficientes recursos económicos, que su ramo 33 no les alcanza ni el FIS ni el FAM para en un momento dado cubrir esto, y el principio es su obligación es cumplirlo, y si no puede llegar incluso hasta la destitución de la presidencia municipal, ¿sí? Entonces, son cosas que van cada vez más poniéndose en la mira, ¿sí? El año pasado, a través de la UNACH, yo tuve la oportunidad de estar en varios ayuntamientos a lo largo del estado por el tema de los consejos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sus consejos no están funcionando como deberían de funcionar, ¿sí? Con todo y que lo establece la Ley de Desarrollo Constitucional y que puede ser un elemento fundamental que se está señalando constantemente, ¿sí? Que desde los ayuntamientos, dado que es la primera cara realmente a la ciudadanía, se puede realmente instrumentar toda una serie de prácticas y de políticas públicas a favor precisamente de los derechos humanos. En este caso es básicamente por el tema de violencia hacia las mujeres y los feminicidios, ¿no? Entonces, ojo, el derecho al desarrollo, ahí viene, si se dan cuenta, miren, apenas hasta el 4 de diciembre del 86, es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, sí, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. En realidad es muy reciente, ¿no? Entender que estas otras derechos de primera, de segunda generación no podían realmente desarrollarse a plenitud si de alguna manera el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, así lo señala, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan. Es decir, si se dan cuenta, no nada más es
lo material, sino también lo inmaterial, es decir, no violentar, por ejemplo, la parte social, cultural y político. Sí, estamos de acuerdo que va incluido precisamente en el término de lo que implica desarrollo, ¿sí? Que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales a contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Finalmente es disfrutar de la convivencia humana. Entonces, respecto a las características del desarrollo humano, se señala básicamente esto, ¿no? Es inalienable, acumulativo, progresivo, es internacional, es complejo y multifacético porque tiene una característica especial para cada territorio y espacio del que estemos hablando, ¿no? Promotor, sí, y con fines teleológicos, que significa que el nuevo derecho del desarrollo y los modelos y los estilos de desarrollo están de alguna manera vinculados, ¿sí? Perdón, presidente, ¿iba a comentar algo? Bueno, adelante. Entonces, el valor agregado precisamente del enfoque de derechos humanos en el desarrollo, básicamente hay un marco legal para las garantías y legitimidad, ¿sí? El impacto y sostenibilidad de las intervenciones centrados fundamentalmente en la persona, en el individuo como ser humano, protagonista de su vida. ¿Qué tengo que ser yo como persona? ¿Qué tienen que hacer cada uno de ustedes y las ciudadanos y los ciudadanos para eso, ¿no? Para ser protagonistas de nuestra propia vida. Es básicamente mirar a reducir las desigualdades, asegurando que no se perjudiquen los grupos más vulnerables y ayuda a identificar posibles tensiones y conflictos. Eso es lo que básicamente tendría que ver. A mí me gustaría quedarme hasta ahí, porque me gustaría un poco interactuar con ustedes, ¿no? O sea, desde la perspectiva de ustedes, que son los que están de alguna manera en el día a día esto. Y bueno, si me quieren preguntar, ¿y qué cosas vivió usted? Yo con mucho gusto se las comento, porque creo que es muy interesante. A mí me tocó cuando todavía no estaban las defensorías en el ayuntamiento, porque la ley de desarrollo constitucional la estableció precisamente para los nuevos trienios. Ahorita, la verdad es que no sé, la verdad lo desconozco, es si todos los ayuntamientos verdaderamente tienen ya establecida su Defensoría de Derechos Humanos y qué vinculación tienen con ustedes, porque me parece que es un tema, ustedes no se dan abasto verdaderamente. El Estado, somos 5 millones de almas en el Estado. O sea, cómo de alguna manera la Comisión Estatal puede vigilar, atender, ¿sí? Todos los casos que se den. Creo que si no tenemos una colaboración con las asociaciones de la sociedad civil dedicadas precisamente a los temas de derechos humanos, y por otro lado, las hoy defensorías que tienen todos los, o deberían de tener todos los ayuntamientos, ¿sí? Y también me temo que a lo mejor muchas las pusieron nada más porque la ley lo dice y quién sabe qué están haciendo. Lo digo con mucho respeto, pero también eso suele darse con mucho, ¿no? Entonces, más bien les cedo la palabra a ustedes para comentarios,